Dios les bendiga, amados hermanos. Les habla su amigo y hermano, el profeta José Ramírez. Hoy quiero traer un estudio acerca de lo fundamental, de lo importante que es la preparación en la vida cristiana y, en especial, en el servicio a Dios. Y obviamente para este estudio me baso en unos principios bíblicos. El mandato bíblico a la preparación, eso es lo primero que quiero resaltar. El ministerio no es improvisado, sino más bien que la Biblia nos llama a la diligencia y al crecimiento continuo. En este sentido, las Escrituras nos exhortan a tres cosas que debemos hacer para llegar a ser obreros efectivos, eficaces en el trabajo del Señor. Lo primero es, sé diligente en el estudio de la palabra de Dios. Segunda de Timoteo 2:15 dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. Ahora, ¿qué implica esto? Esto implica que un obrero debe conocer, debe manejar, debe trazar con precisión la palabra de Dios. Esto requiere estudio profundo de la palabra, meditación, disciplina y sobre todo una aplicación constante de esa palabra en nosotros mismos primeramente. Lo segundo, estate siempre preparado para dar razón de tu esperanza. Primera de Pedro 3:15 dice, sino santificad a Dios en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa, pero mire cómo dice, con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. ¿Qué implica esto también? Que la preparación no es solo para el púlpito, sino para el testimonio diario, hermanos. Esto requiere claridad doctrinal y convicción personal. Es decir, que debemos hacer apología de la fe, defender la fe que predicamos a un mundo que no conoce a Dios y que generalmente nos ataca porque ve en nosotros personas que con su testimonio pone en evidencia su vida desordenada y apartada de Dios. Lo tercero, el propósito de los dones ministeriales es perfeccionar a los santos. En Efesios 4, 11 y 12 dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Esto quiere decir que los líderes deben estar preparados para equipar, para entrenar a otros creyentes, para capacitarlos adecuadamente para la obra de Dios. Si el líder no está preparado, lamentablemente la iglesia nunca será perfeccionada. Acá la palabra griega para perfeccionar es la palabra katartismos, que se usa para arreglar, preparar, ajustar, restaurar. Y la idea central es capacitar, entrenar y equipar completamente a una persona para que cumpla su propósito y función. Lo otro que quiero hablarles es de las dimensiones de la preparación ministerial. La preparación debe ser integral, abarcando el carácter, el conocimiento y las habilidades de una persona. Vamos a tres dimensiones de la preparación del ministro, del obrero o del líder. Lo primero es, óigame bien, la preparación del carácter, esto es, en la santificación del obrero. Primera de Timoteo 4:16 dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina,
persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Fíjense bien, en el énfasis que hace el apóstol Pablo, dice, ten cuidado de ti mismo. Quiero decirles que el ministerio comienza en el corazón del ministro. Dice la Biblia que primero el vaso se limpia por dentro. La santidad personal, la madurez espiritual y una vida de oración continua, de ayunos regulares, son la base de toda preparación para cualquier ministerio en la obra del Señor. Hoy eso de levantarse de madrugada, a orar, a interceder, eso de ayunar, eso quedó en el olvido. Primera de Timoteo 3, 2 al 7 y Tito 1, 6 al 9, ahí remarca el Señor las cualificaciones para ancianos, obispos, y estas cualificaciones se centran predominantemente en el carácter. Dice que debe ser irreprensible, sobrio, prudente, amable, etc. Lo segundo es la preparación intelectual. Osea 4:6 dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Simón Bolívar dijo, un pueblo ignorante es instrumento ciego de su propia destrucción. También Bolívar dijo, nos han dominado más por la ignorancia que por las armas. Entonces, todo esto nos dice que el estudio teológico, bíblico y la comprensión de la doctrina son vitales para enseñar la verdad y refutar sobre todo el error. Esto incluye la formación formal en institutos bíblicos, seminarios, universidades teológicas o también de manera informal, libros, recursos, guías elaboradas por ministros preparados y calificados para formar a los creyentes para que puedan servir adecuadamente en la obra del Señor. En este sentido, entra en escena la pericia bíblica, que es exponer y explicar las Escrituras con fidelidad, con denuedo, con firmeza, con convicción. Y en tercer y último lugar está la preparación práctica, que tiene que ver con las habilidades. Colosenses 4:6 dice que vuestra palabra sea siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada persona. Miren, desarrollar las habilidades prácticas como la homilética, o sea, la predicación, la consejería, el liderazgo, la administración y la comunicación efectiva para las diversas audiencias, porque no todas las audiencias son iguales. Hay lugares en donde hay gente letrada, intelectuales, puede haber también ateos o personas pragmáticas. Por eso, el que predica debe estar bien preparado, debe documentarse, ser instruido en todo. Luego de todo lo que les he dicho, es necesario también que yo les hable de las consecuencias de la falta de preparación. He visto, hermano, un mensaje tan pobre. He visto ministraciones tan escuálidas, tan escurridas de la presencia de Dios, que da pena. Muchas veces yo digo, Señor, y con esto están alimentando a este pueblo. Esas son las razones por las que tenemos un pueblo sin compromiso, frío, apático, negligente, indiferente hacia las cosas de Dios. La negligencia en la preparación tiene resultados catastróficos, mortales, tanto para el líder como para la congregación. Y quiero hablarle de 3 consecuencias mortales que traen la falta de preparación de los líderes. Primero, descrédito para el ministerio. Miren, el servicio de un líder que no estudia disciplinadamente la palabra de Dios o que no se cuida a sí mismo, puede desviar a otros de la verdad o llevarles a menospreciar el mensaje.
Segundo, una enseñanza ineficaz o errónea. Y les quiero explicar esto muy bien. Quizás un obrero sin preparación no tiene de qué avergonzarse delante de Dios, pero el que enseña sin preparación siempre estará en riesgo de distorsionar la palabra de Dios, llevando a otros al error. Santiago 3:1 dice: hermanos míos, esto no es con cualquier gente, estoy con la iglesia del Señor, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. Y más claro, pues lo habla el apóstol Pedro en 2 de Pedro 3:16, que dice que los indoctos e inconstantes tuercen la verdad de la palabra de Dios para su propia perdición, para su propia ruina. Y no es que ellos solo se pierden, sino que arrastran tras ellos a los que los oyen. Son ciegos, guías de ciegos. Tercero, el agotamiento y el fracaso personal. La falta de la preparación en el carácter, es decir, el cuidado personal, la oración y el descanso, llevan al agotamiento, a estar burnt out, como dicen los americanos, quemados en inglés. Y esto puede resultar en la caída moral y espiritual de un hombre de Dios o de una mujer de Dios. Y como conclusión, tenemos entonces que la preparación para el ministerio es una muestra clara, primeramente, de reverencia hacia Dios, porque yo no puedo creer que un hombre de Dios, una mujer de Dios se trepe en el altar sin haber orado, sin haber leído la palabra de Dios, aunque sea un capítulo diario. Y también esto representa un acto de amor hacia el prójimo, con que se va a alimentar el alma hambrienta y sedienta de los hombres si los que suben a los altares a enseñar la palabra son unas nubes sin agua, son unas cisternas rotas, son unas vasijas vacías de aceite. Dios llama a hombres y mujeres y luego Dios espera que cada uno de ellos sea diligentes en formarse para cumplir ese llamado con excelencia. La preparación nos ayuda a ser más como el Señor Jesucristo y edifica el cuerpo de Cristo. No planificar es indirectamente, tácitamente, planificar el fracaso en una obra tan vital como lo es la obra del Evangelio del Señor Jesucristo. Por estas razones que te he dado como ministro del Evangelio, basado en las Escrituras, tú debes hacerte preguntas como: ¿qué pasos estoy dando actualmente para prepararme en el área como el carácter? ¿Llevo una vida de oración ferviente, activa y constante? ¿Tengo una disciplina personal? ¿Estoy invirtiendo tiempo en el área de conocimiento para manejar bien la palabra de Dios y hacerlo con eficacia? Miren, todos los creyentes somos ministros. Esto es conocido como el sacerdocio universal. Y entonces, ¿cómo puedo animar a otros en la iglesia a priorizar su preparación personal? Y para cerrar este tema que Dios trajo hoy a mi corazón, quiero señalar con toda responsabilidad que la falta de la preparación espiritual y de conocimiento bíblico es la responsable por esta iglesia débil, raquítica, tuberculosa que tenemos hoy. Ministros que nunca leen la Biblia, no ayunan nunca, y menos tienen una vida de oración que exige el estar parado detrás de un púlpito. Y yo creo que ya les he dibujado claramente en esta enseñanza la importancia de la preparación espiritual, que es la que le da poder, la que le da vitalidad a la iglesia. Y el conocimiento bíblico debe ser visto como la base para entender la voluntad de Dios
defender la fe, es decir, hacer apología, y evitar caer en errores doctrinales o prácticas que se desvían de las enseñanzas originales. Miren, cuando estos dos pilares son débiles, el resultado es una iglesia ineficaz en su misión, que es el evangelismo, el servicio, y más propensa a divisiones internas o a la indiferencia. Aparte de estas dos, también quiero resaltar unas razones adicionales que también contribuyen a la debilidad de la iglesia de hoy. Y quiero señalar específicamente 4 razones que contribuyen al debilitamiento de una iglesia. Primero, el enfoque en el entretenimiento. He visto con dolor en mi corazón, en mi alma, la tendencia de muchas congregaciones a priorizar programas, eventos sociales, beberatas, comilonas, banquetes o de mensajes motivacionales por encima de la enseñanza profunda de la palabra de Dios y el verdadero discipulado. Bendito sea el Señor. En muchas de estas congregaciones echan a un lado la predicación seria, urgente, necesaria de la palabra de Dios a una iglesia que tiene que prepararse para irse con el Señor. Esa predicación que confronta el pecado y al pecador, esa que hace que el pecador en la iglesia se sienta redarguido, y desplazan estas actividades por programas plásticos, estériles, de la verdadera vida de la iglesia de Jesucristo. Hoy muchos programas están diseñados por el mismo diablo, utilizando a ministros del altar muertos, secos espiritualmente, para que la gente se sienta chévere, se sienta cómoda, sin que ningún mensaje le confronte, le incomode. Esos son los que van cómodamente a las pailas del infierno. Los ministros que priorizan el entretenimiento y lo social por encima de la predicación urgente de la palabra de Dios, le van a dar cuenta a Dios aquel día por las almas que se pierdan y de los que se queden en la gran tribulación. Lo segundo es la ausencia de discípulos activos. La iglesia, como un lugar de consumo pasivo, en lugar de una comunidad donde los miembros son equipados para hacer la obra del ministerio, es la segunda razón por la que tenemos el desastre hoy dentro del espectro de la iglesia del Señor. Y lo tercero, la falta de unidad. Divisiones denominacionales, luchas internas, pugnas por el poder o incapacidad para trabajar juntos en temas sociales importantes. Yo particularmente he predicado actividades en donde ministros de otras congregaciones les prohíben a sus miembros asistir a la actividad porque yo no soy de su concilio. Y eso, a pesar de todas las señales y milagros que el Espíritu Santo ha hecho a través de mi vida, y ustedes que me están oyendo y que conocen mi ministerio y que han entrado en mi canal de YouTube y han asistido a las actividades donde yo he ido a predicar, son testigos para probarle a la gente de que somos instrumentos de Dios. Dios tiene que hacer señales y que yo vengo de parte de Dios. Así como Nicodemo le dijo al Señor Jesús: Maestro, sabemos que vienes de Dios, porque nadie puede hacer las cosas que tú haces si Dios no está con él. He sabido de pastores que han amenazado con poner en disciplina a quienes vayan a las campañas y cruzadas que el Espíritu Santo ha preparado para que yo y otros hombres de Dios prediquen el mensaje de los últimos días. Estamos a punto de ser levantados. Estamos a punto de irnos en el rapto. Hay creyentes que son presos de los celos carnales y los caprichos maliciosos
de muchos ministros. Y eso sucede porque muchos tienen idolatría por esos ministros. Deberían saber lo que dice Pablo en Hebreos 13:7. Acordaos de vuestros pastores que os enseñaron la palabra de Dios. Pero mire cómo dice, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Ningún ministro alcahuete de pecado, ningún pastor o pastora que solapa el pecado, que mira hacia un lado para no incomodar a nadie, tiene el derecho de estar detrás de un púlpito. Hay quienes saben de los malos testimonios de sus ministros y de sus líderes en la iglesia, pero miran hacia otro lado, se callan por cobardía, porque no quieren alborotar avisperos. Pero eso no importa. La Biblia dice que viene juicio a la tierra y que ese juicio lo va a comenzar Dios por el altar de su casa, por las iglesias. Que se agarren duro, porque la mano de Dios viene contra los que andan haciendo pecado en la iglesia y contra esos ministros que toleran el pecado en la casa de Dios e incluso en su casa, que saben que sus hijos, sus nietos, sus familiares están fuera del orden de Dios y los premian con treparlos al altar, con dejarlos que canten, que ejecuten instrumentos musicales para alabar a Dios. No se puede alabar a Dios con las manos sucias y el corazón tenebroso. Esa es la razón de la miseria espiritual que vemos hoy. Esa es la razón por la que a muchos hombres y mujeres de Dios, llamados por el Señor, afirmados en la fe y que han defendido la enseñanza de Cristo con sus propias vidas, que han pagado precios, que han pasado trabajo, que han estado muchas veces en peligro, somos perseguidos. Nos cierran las puertas. Pero hay una puerta que no nos van a cerrar nunca, y es la puerta del reino de los cielos. Jesús es la puerta, y dice la Biblia que por la puerta del cielo no entrará nada inmundo, ni nada que ame o diga mentira. Bendito sea el Señor. Y lo cuarto, la incapacidad de comunicar el mensaje bíblico de manera relevante y comprensible a las nuevas generaciones. Hoy se habla de un avivamiento que ha de venir. Yo creo, yo también lo he predicado y lo predico, pero déjame decirles que el verdadero avivamiento comienza con la renovación del creyente individualmente, en el estudio de la palabra y en la vida espiritual profunda. Esta es la palabra que Dios me dio hoy, para ti y para mí. Para los que están en el altar, para los que se están preparando para servir a Dios, tienes que poner tu mirada en el Señor. No puedes seguir malos ejemplos. Tienes que poner la mirada en Cristo. Primeramente, Pablo dijo, sean imitadores de mí como yo imito a Jesucristo. Tú tienes que saber a quién estás imitando. Hoy vemos personas, nuevos creyentes que van creciendo, pero copiando los mismos patrones de conducta equivocados, errados de los líderes que los están formando. Es tiempo de que los hombres en el altar reflejen la pureza del Evangelio, la veracidad de una vida profunda, espiritual y sobre todo la presencia gloriosa de Jesucristo. Dios te bendiga hoy, mañana y siempre. Y recuerda, Cristo está a la puerta. Prepárate, porque el Señor está a la puerta. Shalom.